A lo largo de la historia, la figura del rey Salomón ha estado cubierta por un halo de misterio. Me desplazo a diferentes lugares de Andalucía para intentar recopilar datos que arrojen luz sobre este enigmático personaje. ¿Pero qué lugares debo visitar? ¿Obtuvo grandes riquezas durante su reinado? Y la pregunta más importante, ¿quién fue el rey Salomón? En este documental desvelaremos secretos que aún nadie se ha atrevido a contar gracias a expertos en la historia. Salomón era el 10º hijo de David. David tuvo en total 17 hijos, ¿no? Y bueno, por circunstancias que lo explica muy bien en la Biblia, pues el rey Salomón llegó a reinar, ¿no? ¿Pero quiénes fueron los tartesos? Bueno, está claro que Tartesos trafica. Tartesos es líder indiscutible en una ruta que va desde Tiro hacia la punta de Occidente, que es donde estamos ahora, ¿no? Entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. ¿Qué ciudades fueron determinantes en esta historia? Parece probable que desde esta zona, desde el suroeste de la península ibérica, en época tartésica se hiciera un comercio de largo rango, de largo recorrido, y que ese comercio llegara al Próximo Oriente es muy factible, es muy probable. Con lo cual es posible que parte de las riquezas que el rey Salomón acumuló en algún momento provinieran desde esta parte del Mediterráneo, desde el otro confín del Mediterráneo. A ver, lo tengo aquí a la vista y es cierto que desde arriba pues podría tener una cierta forma de un barco que ha encallado aquí. ¿Tendrá relación la ciudad de Cádiz con el rey Salomón? Una de las ciudades más antiguas es Gadir, que hoy es Cádiz, ¿no? Siempre la datan del siglo VIII, ¿no? Pero unas excavaciones que se hicieron hace muy poco ya han encontrado restos que podemos decir que está en el siglo IX antes de Cristo, muy próximo a lo que es el siglo X, donde vivió el rey Salomón. ¿Por qué los expertos apuntan a Río Tinto? ¿Qué se ha descubierto? En ese término municipal de Campofrío, en la zona que en concreto se llama Cerro de Cogullos, aparecen restos de una fortificación que se considera que es de la edad del bronce tardío, o sea que tiene unos 2500 años de antigüedad y que podría corresponder con la etapa en la que vive el rey Salomón, que fue en el siglo X a.C. Es hora de explorar e investigar tras las huellas que nos dejaron nuestros antepasados para entender parte de nuestra historia. Vamos a intentar descubrir cuáles pudieron ser las minas del rey Salomón. El primer objetivo que tengo es averiguar qué o quiénes eran los tartesos. Para ello, hablo con expertos en esta cultura. Se ha trabajado mucho en Tarteso desde hace más de un siglo para acá y hoy se está abriendo camino una posibilidad de que Tarteso fuera básicamente un territorio, el territorio de Andalucía occidental y un poco su entorno inmediato, que estaba poblado básicamente por población fenicia. Hay un Tarteso histórico en el sentido de las fuentes textuales y hay un Tarteso arqueológico, o sea, lo que los arqueólogos hemos interpretado de Tarteso. Entonces, el Tarteso histórico literario, el que los griegos hablan, y los autores griegos y autores romanos hablan de Tarteso, tampoco es unívoco. Tarteso es, en la acepción más antigua, un río, es un territorio. Más tardíamente es una ciudad. Platón, en sus diálogos Critias, por ejemplo, es un libro de biología. La gente dice, bueno, Platón era un filósofo. No, perdón, era un ingeniero, hablando en palabras que todos entendamos. Entonces este hombre da unas mediciones
de la capital, de la ciudad capital, de esa civilización que coinciden con Tarteso. Los fenicios, desde el siglo X-IX a.C., hace unos 3000 años, comenzaron a extender desde el Líbano, que era su patria de origen, desde la zona del Líbano empezaron a extender sus redes comerciales por todo el Mediterráneo, sobre todo a partir de esa fecha ya por el Mediterráneo central y occidental. Y a la hora de extender sus intereses de comercio para mercadear con productos de muchos sitios y llevarlos a Oriente, pues toparon con una zona, descubrieron en sus navegaciones por el Mediterráneo occidental, encontraron el estrecho de Gibraltar y siguieron un poco adelante. Y al seguir adelante salieron al Atlántico y encontraron cosas desconocidas para ellos. Uno de los lugares que pueden explicar Tartesos es Tejada la Vieja, el mayor complejo arqueológico descubierto hasta la fecha, ubicado en el término municipal de Escacena del Campo, en Huelva. Este enclave me deja perplejo cuando compruebo sus dimensiones y recorro sus calles imaginando esta ciudad 3000 años atrás. ¿Pero para qué sirvió este pueblo? ¿Cuándo se abandonó? Tanto las excavaciones arqueológicas, los estudios, como las fuentes bibliográficas, las fuentes principalmente grecolatinas, parecen situar Tarteso en el suroeste de la península ibérica, en el valle del Guadalquivir, en las campiñas que rodean al valle del Guadalquivir y en las zonas mineras colindantes a ellas. El triángulo que conforma las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz es el más probable como centro neurálgico de Tarteso, aunque lo tartésico de algún modo también se extiende por el sur de Portugal y en época tardía por el valle del Guadiana, en lo que hoy es Extremadura. Tejada la Vieja es una ciudad importante por varios motivos. En el presente digamos que es importante porque es la única muestra de urbanismo tartésico que nos ha heredado la historia de la península ibérica. Y en el pasado fue importante en el sentido de control de las rutas comerciales establecidas entre Río Tinto y Próximo Oriente, y fue importante como una ciudad que controló la población y toda la zona que hay a nuestro alrededor. La ciudad antigua no se concebía sin su correspondiente muralla. La muralla no es solo un elemento defensivo, aunque lo primero es un elemento bélico defensivo, es su primera función y principal. No se hace una obra de la envergadura y el dineral que costaría la muralla de Tejada si no hay un problema bélico importante, real o potencial, es decir, o en el momento de la construcción o sabiendo que puede ser útil dentro de 5 años. Quizá como ocurrió en otras ciudades del Oriente, en otras ciudades del Próximo Oriente, pues se accedía a ella por el tapial. Desde luego es una ciudad mucho más fácilmente defendible si el acceso está en el tapial, simplemente se eliminan las plataformas de acceso y no hay modo de entrar en ella. Otra opción es la de un acceso desconocido por una parte de la muralla o diferentes partes de la muralla que aún no se ha excavado. La muralla de Tejada la Vieja se ha estudiado completamente, pero no se ha intervenido arqueológicamente en todo su tramo. Por lo tanto, pudiera ser que algún día apareciera un acceso a la ciudad en un punto en concreto. No se concibe en el mundo antiguo fundar una ciudad sin su correspondiente muralla, porque además la muralla tiene significado simbólico importante. Delimita dos mundos. Delimita el mundo civilizado y cultural y el mundo de los humanos, del mundo salvaje, del mundo de la naturaleza, del mundo agresivo. Me queda claro que Tartesos es una realidad y que en algún momento del pasado se juntaron con los fenicios procedentes de Tiro. ¿Pero por qué fueron importantes para que el rey Salomón se enriqueciera?
Una vez conocido el imperio tarteso, me surgen algunas preguntas sobre el origen de Cádiz y los fenicios. ¿Cómo era Cádiz en la antigüedad? ¿Fue la impulsora del comercio entre Oriente y Occidente? Cádiz, la llamada ciudad trimilenaria, fue sin duda uno de los principales centros urbanos de todo el occidente mediterráneo desde época fenicia arcaica. Y no se concibe la ciudad antigua sin un gran puerto. Una de las ciudades más antiguas es Gadir, que hoy es Cádiz, ¿no? Siempre la datan del siglo VIII, ¿no? Pero unas excavaciones que se hicieron hace muy poco ya han encontrado restos que podemos decir que está en el siglo IX a.C., muy próximo a lo que es el siglo X, donde vivió el rey Salomón. Si miráis las fuentes clásicas, a Cádiz siempre se las menciona como las Gadeiras, como las islas. Y cuando uno viene a Cádiz no ve islas, no hay ninguna isla. Cádiz está soldada con el continente. Y si le quitáramos los puentes actuales, el puente Carranza y el puente de la Constitución, tendríamos que entrar rodeando la bahía a través de San Fernando. En la antigüedad, el paisaje cultural marítimo de la Cádiz fenicia, de la Cádiz romana, no era así, eran islas. Sorprende la forma que poseía Cádiz en época fenicia. ¿Pero dónde se encontraba el supuesto puerto que dio paso al comercio? Desde los años 80 se conoce que en el actual casco urbano de Cádiz hubo el llamado Canal Bahía Caleta. Hubo una lengua, un brazo de mar que unía, digamos, la zona externa de la ciudad, el océano, donde está la playa de la Caleta y el castillo de San Sebastián, con el puerto actual. Se ha podido demostrar que entre menos 25 y menos 50 metros por debajo de la cota que se pisa hoy en día hay fondos sedimentológicos de carácter portuario. Y la única posibilidad de que se genere ese tipo de sedimentos es en el de un ámbito abierto y con tráfico portuario. Durante mi paso por la ciudad de Cádiz he descubierto muchas cosas, pero lo que más me ha impresionado, además de ver bajo sus aguas el paisaje portuario antiguo, fue la visión de algo que me llamó mucho la atención, una curiosa y extraña forma que parecía un barco encallado y fosilizado. A ver, lo tengo aquí a la vista y es cierto que desde arriba pues podría tener una cierta forma de un barco que ha encallado aquí. Es alucinante ver los posibles restos que nos deja la historia. Prestad atención a las siguientes imágenes que hemos conseguido grabar con la ayuda de nuestro dron. Desde otra perspectiva, a vista de pájaro, logramos ver una forma muy similar a la de un barco. ¿Estaremos ante una nave fenicia? ¿Transportaría este algún tipo de mineral cuyo destino fuera Tiro? Pero ¿quiénes eran los tartesos?
¿Por qué eligieron un entorno como el de Tejada la Vieja? ¿Fue esta ciudad clave para fundir el mineral y comercializar con él? Tartesos trafica, Tartesos es líder indiscutible en una ruta que va desde Tiro hacia la punta de Occidente, que es donde estamos ahora, ¿no? Entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. La ruta hacia esas factorías pues no es tan clara, pueden haberse dado a través del Guadiamar, por vía terrestre directamente hacia el Golfo Tartésico, hacia los puertos del Guadalquivir o incluso a través del río Tinto hacia la ciudad de Huelva. Hay ciudades ya que están especializándose en una economía concreta. El territorio de Tejada la Vieja, donde está la propia ciudad y en parte de sus alrededores, no es especialmente rico para la agricultura. Hay ya una zona más hacia el sur y hacia el este, que son ya campiñas en dirección hacia el Guadiamar, que sí es más fértil agrícolamente, pero está en el límite ahí entre dos sistemas geológicos, geomorfológicos y ecológicos que denotan que la ciudad tuvo, aparte de interés por la agricultura de esas zonas de campiña, de la zona del campo, de Tejada, tuvo intereses también hacia otras zonas agrícolamente no fértiles. Por tanto, ¿qué buscaban en esos otros territorios? Pues buscaban evidentemente los minerales. Tejada la Vieja hace como ciudad fronteriza en dos rutas que están bien delimitadas y ambas salen de la zona de Río Tinto, de las riquezas mineras de Río Tinto. Una que sería a través del río Guadiamar, derivando en lo que antes se conocía como Golfo Tartésico, ¿no? Y otra que también derivaría en las factorías costeras de la ciudad de Huelva, Almonte, y que podría ir vía terrestre o incluso a través del río Tinto. De nuevo tenemos que hacer referencia a los textos sagrados, porque en la Biblia y también en distintos textos sagrados se habla de que el rey Salomón pues mandó construir una gran fortaleza que diera cobertura a la constitución de una flota que tuviera y que tuvo base en el Mar Rojo, y que con esa flota pensaba pues navegar por todo el Mediterráneo y establecer relaciones comerciales con los pueblos del Mediterráneo, llegando hasta el sur occidental de la península, que es donde está evidentemente la provincia de Huelva, y ahí en la Biblia se hace referencia a la palabra Tarsis directamente. Sigo mi camino buscando las minas de Río Tinto. El entorno con el que me encuentro durante mi recorrido es espectacular. En él, un puente llamado a día de hoy Salomón, debido a que estos senderos, junto a la ribera del Río Tinto, serían los escogidos por los siervos del monarca como ruta para llegar hasta la cuenca minera. Este lugar todavía conserva los restos del antiguo ferrocarril que unía Río Tinto con la ciudad de Huelva. El olor a óxido en esta ubicación es algo molesto. Me asombro ante las largas galerías y túneles que me encuentro durante mi recorrido. La gama cromática de colores que me encuentro en el valle que lleva hasta las minas son increíbles. El verde de la vegetación, el amarillo del terreno y el rojo del agua del río hacen de este un lugar único en el mundo. Estoy cerca de la cuenca minera. El paisaje que tengo ante mí me deja perplejo. Frente a mí trabajan cientos de máquinas que extraen el mineral de estas minas. Estoy en Cerro Colorado, antiguamente llamado Cerro Salomón.
De esto habla también los textos bíblicos, de que el propio Salomón hizo que la plata fuera tan abundante, más abundante que los cereales allí. Si los fenicios tenían una obsesión especial por algún producto, era por la plata y por los metales, sobre todo por la plata. ¿Por qué? Porque los fenicios era para ellos la gran demanda que tenían de Oriente para comerciar. Oriente pedía plata a raudales. Desde el siglo IX a.C., por ejemplo, en Egipto están entrando una enorme cantidad de plata, que es posible que mucha sea de procedencia tartésica. Empiezan a fabricarse los sarcófagos de los faraones, se empiezan a fabricar de plata en ese momento. En vez de intervenir el oro, interviene la plata en muchos objetos. El oro era usual en su palacio y de hecho al final no dan valor a la plata y dice que toda la vajilla era de oro. Ese oro y esa plata está documentada su explotación en la provincia de Huelva, como digo, en la toponimia, y del entorno de Huelva y Sevilla acabó luego saliendo la famosa Ruta de la Plata. Eso hay gente que cree que el rey Argantonio pues tenía que ver con esa explotación de la plata, ¿no? La argenta. Está demostrado que ya los fenicios, el pueblo fenicio, vino aquí a Huelva a comerciar y por supuesto interesado por nuestra riqueza metalúrgica. ¿Que lo hizo también el rey Salomón? No se sabe. Sí hay una leyenda que pone de manifiesto que sí fue así, porque en Minas de Río Tinto justo hay un cerro bastante alto que tenía el nombre antiguamente de Cerro Salomón. Eso la verdad que llama mucho la atención. Hoy en día no se llama así, se llama Cerro Colorado, es bastante conocido y es además un lugar con una gran riqueza minera. Los fenicios vivieron 2 o 3 generaciones, las generaciones de entonces duraban aproximadamente unos 30 años nada más, conociendo el territorio, explotando primero productos agropecuarios que son los que le daban de comer a la población, pero poco a poco fueron conociendo las posibilidades de explotación de minerales que había en el territorio de Andalucía. Desde Sevilla se conoció la zona de Analcóllar, a un tiro de piedra de aquí, de la antigua desembocadura del Guadalquivir, que estaba más o menos entre Sevilla y Coria del Río. Y claro, esa explotación de los metales había que ponerla, esos metales no estaban explotados anteriormente. Toda la tecnología que introduce nueva para explotación de metales son unas técnicas y unos procedimientos prácticamente venidos todos de Oriente por mano de la colonización fenicia, que no tienen nada que ver con las cuestiones que se explotaban antes durante la edad del cobre y la edad antigua del bronce. Entonces, los fenicios empezaron a explotar el territorio desde el punto de vista metalúrgico, minero-metalúrgico, empezaron a explotarlo en el siglo VIII, un siglo después de que comenzara su primera implantación. No fue inmediato, lo cual indica además que no había una población indígena previa que le facilitara los metales a los fenicios para comerciar con ellos, mediante compra o intercambio o como fuera. ¿Por qué? Porque no tenemos indicios arqueológicos de la explotación de la plata por parte de estas comunidades antes del siglo VIII. Y por tanto, dejada la vieja que comienza en el siglo VIII, estuvo orientada a controlar esa explotación de los metales. Los restos arqueológicos encontrados en Tejada evidencian que esa fue una actividad efectiva e importantísima durante el siglo VIII, el VII y parte del siglo VI. ¿En qué punto de Río Tinto nos encontramos en estos momentos? Bueno, pues nos encontramos en la explotación conocida como Cerro Colorado. Esta explotación empezó la explotación en sí reciente en el año 64. Lo que pasa que, por lo que hemos averiguado, esa explotación, Jesús, ya fue utilizada por nuestros antepasados desde hace más de 3.000 años. Está incluso documentada explotaciones en la zona del 3000 a.C.
Es una zona única en el mundo y hemos venido hasta aquí precisamente para averiguar si estas eran las minas de oro, las famosas minas del rey Salomón, del sabio rey Salomón de Israel. Estando en este enclave me doy cuenta de la fuerza y la magnitud de las que podrían haber sido una de las minas del famoso rey Salomón. Os voy a confesar que el lugar reúne todos los requisitos metalúrgicos e históricos para poder aprobar esta teoría. La Biblia habla que en un principio el rey Salomón contrató, por decirlo así, al rey Irán los barcos, la flota, para comerciar con un lugar llamado Tarsis. Y que él decide en un momento dado, cuando ya ha construido el templo, según dice el libro de los Reyes y Isaías, que necesita su propia flota, la amplía y empieza a traer cada 3 años mayor cantidad de talentos de oro. Estoy ante la Corta Atalaya, la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo. Su color, magnitud y riqueza hace que este lugar en la antigüedad fuera una de las minas más cotizadas del mundo. Impresiona muchísimo saber que esto en épocas pasadas fue algo muy relacionado, estrechamente relacionado con el mismísimo rey Salomón. Sí, Jesús, tanto es así que estamos realmente en el corazón de la tierra, porque es la segunda corta más grande del mundo. Podemos hablar de 200 metros hacia abajo. Durante años se está explotando, sobre todo en los 80, ya recientemente, con otros recursos y otras capacidades de mover cantidad de metros cúbicos de minerales metálicos, se han excavado galerías, Jesús, kilométricas. Podemos decir que hablamos aquí de 23 niveles, uno debajo de otro, excavado en círculo como un caracol. Y ahora pensar que cuando llega abajo, aunque ahora se vea anegado por el agua, que se bombeaba con noria antiguamente, pues esas galerías donde estaba el mineral rico en metales, que era el que interesaba, fueron excavadas a continuación donde acaba ese pozo. Entonces hablamos de que cuando llegamos al nivel 23, los Land Rover, los todoterrenos, podían entrar por las galerías. Hablamos de galerías de hasta 70 metros de alta, enormes, y llegar hasta el nivel 45 más abajo. O sea, ¿cuántos metros? Si nos tuviéramos que imaginar a día de hoy todo esto sin agua y contando, sumándole todas esas galerías, sí. ¿cuántos metros tendría? Sí, hablamos de unos 200 metros en vertical hacia abajo y luego casi 1 kilómetro para abajo, medio kilómetro. Hablamos de que estábamos con galerías de cientos de kilómetros, como un hormiguero, piensa, que sería como un hormiguero, y que por allí se movían los trabajadores con todoterreno, ya digo, que podían bajarlo con ascensores enormes y tenían una ventilación perfecta. Tú pasabas por allí y te daba el aire en la cara y notabas esa buena ventilación. Y aparte, puedo decirte que algunas de las galerías tenían casi 100 kilómetros de larga. Es decir, que eso fue explotado al final, desde los 80 hasta finales de los 90, que se abandonó la producción por dejar de ser rentable. Hoy día, actualmente, debido al desarrollo de países que estaban antes en vías de desarrollo, están demandando mucha cantidad de metales y el precio de los metales ha subido, del cobre
y de otros metales que se sacan de aquí. Entonces se ha vuelto a hacer rentable la mina, por eso hemos visto que se está explotando en Cerro Colorado, en Cerro del Hierro, donde antiguamente estaba el Cerro Salomón, incluso la antigua Zalamea la Vieja. Y podríamos decir entonces, Fernando, que estas tierras pudieron ser pisadas o fueron pisadas por el monarca. Sí, de hecho, si te das cuenta, vemos allí al fondo el Cerro de Cogullos, donde se le atribuye al rey Salomón una fortaleza, y detrás justo tenemos el otro cerro, el Cerro Salomón, o Cerro Colorado hoy día se llama, que fue investigado que había sido efectivamente explotado desde época celta de Tarteso. No me quiero ir de este entorno sin antes saber un poco más por la posible procedencia del nombre de Zalamea la Real. Venimos tras la pista del rey Salomón y según hay una leyenda cuenta que una de sus hijas estuvo aquí, en este lugar, en Zalamea. Cuénteme un poco esa leyenda, ¿de qué habla? Bueno, es una leyenda que circuló en Zalamea y sigue circulando y se ha ido transmitiendo de padre a hijo durante muchas generaciones a través de los siglos, y cuenta que el origen del pueblo tuvo lugar cuando unas huestes que vinieron a esta zona del rey Salomón, que venían lideradas por su propia hija, que enfermó durante la expedición, encontraron en el lugar aguas saludables y medicinales, y que habiendo recobrado la salud, pues estableció aquí un asentamiento al que dio su propio nombre y que fue el origen del pueblo y del nombre que tiene actual. ¿Se supo realmente dentro de la historia si el rey Salomón estuvo, si no aquí, en los alrededores? No, no hay constancia documental al respecto, ni siquiera de lo de su hija, porque como hemos hablado, se trata de una leyenda, no es de nada que esté documentado, ni que haya vestigios arqueológicos que lo demuestren, como sabes. Supuestamente, ¿qué le ocurre a la hija cuando está aquí? Bueno, pues parece ser, dice la leyenda, cuenta la leyenda, estamos refiriendo a una leyenda con que, insisto, no tiene base documental ni arqueológica, enfermó durante la expedición y llegó aquí, estableció su campamento en un lugar porque había aguas, según reza la narración, saludables y medicinales, y aquí recobró la salud y agradecida pues creó un asentamiento que perduró en el tiempo. Pero no hay constancia de que ni el rey ni su hija exactamente estuvieran aquí. ¿Qué crees, Antonio, que es una leyenda en sí? A veces las leyendas se basan en algunos aspectos históricos. Hombre, no hay, como ya te he dicho antes, no hay ninguna razón histórica fundamentada que pueda acreditar que la leyenda tenga algún vestigio de ser cierta. Sí hay dos situaciones, dos topónimos en la zona que plantean ciertas incógnitas. Por ejemplo, la existencia de un monte, de un cerro, aquí cerca de las minas de Río Tinto, que en aquellos tiempos, en fin, desde durante hasta prácticamente el siglo XIX pertenecieron a Zalamea. Hay un lugar que le llaman el Cerro de Salomón, que hoy ha desaparecido por las excavaciones mineras. Y la existencia de un topónimo que sí está documentado, que se llama Abiud, un lugar llamado Abiud, una pequeña aldeíta que pertenecía también a Zalamea y que desaparece en el siglo XVIII. Se quedó despoblada, no sabemos si fue por causa de una epidemia o porque sus habitantes posiblemente tuvieran origen judío y tuvieran que obedecer alguna orden de expulsión. Lo cierto es que en el siglo XVIII la aldea queda despoblada. Sabemos que Abiud es un nombre que aparece en la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Mateo. En lo personal, para usted, no quiere decir que estemos hablando de nada cierto científicamente, históricamente. ¿Qué piensa de esa leyenda que se cuenta de aquí de Zalamea? Es muy hermosa y es una tradición que creo que debe mantenerse porque cuenta y, en fin, de alguna manera, digamos que enriquece el patrimonio histórico, patrimonial del pueblo. Sí se tiene constancia, Antonio, de que los fenicios estuvieron en la zona. Sí, hay algunos restos fenicios que aparecieron en el entorno de las minas de Río Tinto. Y un supuesto suegro, históricamente, que si se habla de él, del rey Salomón, era fenicio, es decir, el rey Salomón sí que tenía relaciones tenía parentesco con el rey Irán de Tiro. Entonces, en el libro de los Reyes, en la Biblia, aparece una referencia
a que las naves del rey Salomón viajaron con las de Irán de Tiro en busca de metales preciosos y de otras riquezas a un lugar llamado Tarsis, que algunos autores identifican con el Tarteso ibérico. Las minas, antiguamente, donde hoy día se ubica Río Tinto, la zona en general, ¿qué tipo de mineral se extraía en aquella época? Hombre, ahora mismo, en aquella época, pues metales preciosos, fundamentalmente oro y plata. Metales que sí que podrían interesar realmente a una cultura o a gente que buscaba, rica, ¿no? Claro, claro. Hombre, también posiblemente cobre, que en aquellos momentos también tenía un valor considerable para la civilización. Estamos hablando de prácticamente de casi 1000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, en esos tiempos, el cobre, por supuesto el oro y la plata, pues tenían un valor considerable para esta civilización. ¿Y usted, Antonio, a día de hoy continúa investigando sobre este hecho, sobre esta leyenda que usted nos ha contado, por si tiene algún fundamento científico, histórico? Nosotros hemos, en fin, el compañero y yo, que hacemos conjuntamente trabajos de carácter histórico, Manuel Domínguez, pues no dejamos de investigar, no cerramos, no damos nunca por cerrado. La historia no se puede dar nunca por cerrada, porque en cualquier momento pueden aparecer datos que te hagan considerar o modificar lo que hasta ese momento se sabe. No tenemos hasta ahora datos que nos hagan pensar o sospechar que la leyenda puede tener alguna veracidad, pero nosotros no cerramos nada, dejamos todo siempre abierto a cualquier aparición de nuevos datos, de nuevos yacimientos. En historia generalmente nunca se da nada por cierto, siempre se dice lo más probable que pudiera ocurrir es esto a la luz de los datos y de los yacimientos que tenemos. Antonio, ¿se sabe históricamente hablando que Zalamea no ha cambiado de ubicación durante muchísimos siglos? Prácticamente desde que... Sí, lleva bastantes siglos. Es posible que al principio de la época histórica, es decir, en el siglo I, II, III, pudiera tener una ubicación distinta en algún lugar próximo de los alrededores. Creemos que la ubicación de Zalamea no ha variado prácticamente desde la época romana, porque han aparecido vestigios aquí en estatuillas romanas, columnas, algunas piedras. La misma iglesia está construida en su base con piedras de Gosan, de construcciones romanas. Es decir, es posible que ahí donde mismo está la iglesia hubiera una especie de castellum. Algunos autores que han investigado la época romana hablan de la posible existencia de un castellum aquí defensivo, aquí donde hoy mismo está la iglesia. Pero bueno, como le estoy diciendo, estamos precisamente investigando ahora sobre todos estos temas. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. A mí, históricamente, la simbología me encanta. Y veo que aquí, justo en la plaza, ahí está la famosa estrella de David, como muchos lo conocemos, la estrella de 6 puntas, que son 2 triángulos invertidos unos con otros. ¿Qué simbología podría tener para este pueblo esta estrella, precisamente? Eso es una estrella que es decir, esta plaza, que se llama, la conocemos aquí en Zalamea como Paseo Redondo, esto es una remodelación moderna. Posiblemente eso fue una figura casual que adoptó esa forma. Es decir, antiguamente no tenía esta forma, esta configuración que tiene hoy. Esto ha sido remodelado varias veces a lo largo de los últimos 2 siglos. No lo sabemos, pero si fuese cierto que el rey Salomón estuvo por la zona, ¿tendríamos quizás que reescribir la historia en muchos aspectos? Hombre, la historia tiene que estar abierta a la aparición de nuevos datos. Yo lo considero muy dudoso. Considero muy dudoso que un rey, es decir, en aquellos momentos se arriesgara a salir de su corte y reino para visitar lugares extraños donde los peligros eran imprevisibles. Entonces yo lo considero extraño. Pero naturalmente si aparecieran datos que así lo corroboraran, pues habría que escribir o reescribir determinados aspectos de la historia que ya conocemos. Yo, insisto, lo considero dudoso. Durante mi viaje he aprendido mucho sobre 2 culturas que estuvieron habitando el sur de la península ibérica, los fenicios y los tartesos. Pero no quiero irme sin antes haber dado una respuesta a una pregunta que muchos investigadores se siguen haciendo. ¿Qué ocurrió con Tartesos? Tenemos aquí una pieza importante
cuanto menos curiosa también, que presidía la entrada a todo aquel que quería entrar a Cancho Roano. Da una idea de ese componente simbólico del que está dotado el edificio. Reutilizaron, en este caso, una estela de guerrero, también conocida como estelas del suroeste, justo en el espacio de acceso al edificio principal, que da acceso al patio, que es el que articula el espacio al interior del propio edificio. Justo además viene en el encuentro de los dos cuerpos de torres, cuyos cimientos podemos ver en esta parte, y bueno, da una idea en este caso de la importancia y la conexión que tenían los habitantes del lugar con los habitantes inmediatamente anteriores en el tiempo a aquellos que construyeron Cancho Roano, el edificio. ¿Te parece si damos una vuelta, Roberto, y me vas explicando un poco la construcción del lugar? Sí, por supuesto. En este caso nos encontramos ahora en un lugar importante, porque es donde se encuentran, digamos, el primer Cancho Roano. Cancho Roano, ¿dónde nace? Sí, en este caso los arqueólogos que excavaron el yacimiento tuvieron a bien que dar vistas para, en este caso, todo tipo de público, las estructuras arqueológicas que se corresponden con las fases anteriores al Cancho Roano que podemos estar en este caso observando, que son los restos mayoritarios de lo que se entiende como la última fase, la fase de abandono de amortización. En este caso se puede ver, están la cata arqueológica, se ubica sobre el pasillo corredor que articula el espacio, el acceso a la mayor parte de estancias de las que está compuesta este edificio. De hecho, también es muy importante porque a simple golpe de vista cualquier visitante se puede percatar de lo que fueron los últimos momentos de Cancho Roano, y eso se puede rastrear precisamente en sus paredes, en sus paños en adobe. Se puede ver todavía los rastros, los signos de la combustión a la cual fue sometido, en este caso, el propio edificio. Así también pueden verse aún pequeños retazos del encalado de caolines blancos, arcillas rojas, con toda su simbología, con toda su carga simbólica, que en este caso recubre prácticamente todo el edificio. Un verdadero tubo de precipitación o una foto fija o una ventana al pasado se puede encontrar precisamente en estas estancias. En el momento de la excavación, una gran parte de los objetos arqueológicos de mayor importancia o que nos trae el trasunto precisamente oriental, fueron localizados precisamente, amortizados en esta sala, prácticamente en el mismo lugar en el que se abandonaron. Es curioso cuanto menos ese detalle. Y una última pregunta ya por curiosidad y de manera personal, Roberto. ¿Crees que en pocos años, a corto o medio plazo, podríamos saber mucho más de este enclave y de muchos otros, pero sobre todo de Cancho Roano? No va a hacer falta ni tan siquiera que esperemos tanto, eso está ocurriendo ya a día de hoy. Para el panorama de la arqueología nacional, y precisamente si nos centramos en este periodo, el periodo orientalizante y posorientalizante, en este caso está habiendo grandísimos avances en la investigación, dado que proyectos arqueológicos pues están poniendo de relieve algunos hallazgos muy importantes precisamente en el Valle del Guadiana, que seguramente van a dar muchísimo que hablar en los últimos años y que seguramente también se van a ligar a ese caudal de conocimiento que ya nos aportó yacimientos como Cancho Roano. Nos va a decir mucho sobre qué sociedades ocupaban estos espacios, sobre qué redes comerciales pudieron establecer y, en definitiva, un poco toda la concepción económica, social, religiosa de ese conglomerado y esa nación, por así decirlo, denominada Tartesos. El fenómeno del abandono, precisamente que ha suscitado siempre el interés de la comunidad científica e incluso del público más profano, porque tiene esa especie de atracción, ya que parece que todo apunta a que hay una acción premeditada por parte de los ocupantes del lugar por dejar todo lo que había en su interior prácticamente intacto. Hay muchas teorías abiertas al respecto del declive de Tartesos. El declive de Tartesos parece explicarse por el fin del comercio mineral, pero tampoco está muy clara
el paso desde el mundo tartésico al mundo turdetano. Aquí hubo una fusión entre elementos indígenas y elementos orientales que dio algo nuevo, dio un resultado nuevo, quizás mejor de lo que ya había, ¿no? Que es lo que conocemos como el fenómeno de Tartessos, si nos ponemos en la parte teórica más orientalizante, ¿no? Parece estar propiciado, según las últimas investigaciones hechas por Clara Toscano, la arqueóloga encargada de este yacimiento, por una posible epidemia que cambiara ciertas costumbres y que cambiara en parte la sociedad y que diera origen al cambio de lo que se conoce entre tarteso y turdetano, pero no es algo muy evidenciado ni muy conocido. Con los años también se ha podido comprobar que no parece un fenómeno aislado. Yacimientos arqueológicos, tanto en Extremadura como en Andalucía, que comparten un mismo horizonte cronológico, una misma inscripción cultural, parece que están presentando también esas mismas trazas. Se puede rastrear ese mismo comportamiento. Las razones, bueno, pues han sido objeto en este caso de no pocas interpretaciones por parte de los compañeros arqueólogos que han podido excavar, investigar los materiales arqueológicos, que a día de hoy se sigue incluso trabajando sobre ello. Y bueno, pues lo único que podemos decir, ateniéndonos siempre una vez más al dato arqueológico, es que esos restos ponen de manifiesto una acción que está coordinada y que está planificada para poder, en este caso, abandonar los objetos en la posición que en este caso les correspondía y hablar a partir de aquí, pues se puede hipotetizar sobre muchísimas cosas. He aprendido que fenicios y tartesos establecieron un comercio entre el sur de la península ibérica y Oriente. He viajado para explorar el antiguo puerto de Cádiz, donde se encontraba el puerto de Gades y en el que descubrimos una figura extraña cuando bajó la marea. He podido saber que las minas de Río Tinto posiblemente surtieron de plata y oro a Oriente y al rey Salomón, y sobre todo he aprendido que la historia siempre sorprende con nuevos descubrimientos. Ha sido un viaje fascinante, lleno de sorpresas, misterios y aventura. Me queda claro que el sur de la península ibérica fue una parte fundamental y rico en la antigüedad, y que ya nuestros antepasados nos enseñaron a comerciar con otros pueblos venidos del otro confín del Mediterráneo. Veo perfectamente esa marca de ese escudo defensivo, supuestamente para muchos, para otros, un símbolo muy relacionado con la mítica Atlántida. Es difícil de ver. Vamos a intentar plasmar en esta fotografía lo podemos ver aquí, denotado en la pantalla, esa figura, ese símbolo, esa representación de la piedra. En teoría, desde esta perspectiva, no se contempla muy bien, no se ve muy bien este símbolo. Me voy a cambiar de lugar para ver si la luz, dejo entrar todavía mucho más rayo de luz por aquí, por mi zona, y podemos ver esta representación del guerrero y del escudo, o de ese símbolo que para muchos es representación de la Atlántida. Tengo la foto, la tenemos. La representación de los círculos concéntricos se ven espectacular. Fijaos. Fabuloso, tío. Increíble.